Vamos ahora a resolver el ejemplo 2 de un examen del progreso 2. Por eso el ejercicio 1 nos dice, dada la función por partes h de x, ¿por qué f no es continua cuando k es igual a 5? Entonces veamos lo siguiente, para que una función sea continua, recordemos que f de x debe ser igual al límite, ¿no es cierto? En este caso de x sub 0, o sea de un valor de x, cuando x tiende a ese valor de la función, que en este caso es h. Por lo tanto, a esta también le vamos a llamar h. ¿Listo? Entonces vamos primero a comprobar esa condición. Me dice cuando k es igual a 5, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que, por ejemplo, h de 9, que es el punto crítico, ¿de acuerdo? Si nosotros le sacamos, debería ser igual al límite, en este caso, cuando x tiende a 9, que es el punto crítico de nuestra función, que es x menos 9 sobre raíz de x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como podemos ver, h de 9 en este caso vale k, pero estamos haciendo cuando k es igual a 5. Por lo tanto, h de 9 o cuando x vale 9 vale 5. Listo. Ahora vamos a sacar el límite cuando x tiende al mismo valor, es decir, a 9, al punto crítico, ¿verdad? Reemplazando esto me quedaría 9 menos 9 sobre raíz de 9 menos 3. Esto se nota que es una indeterminación. Por lo tanto, para calcular ese límite, lo que me toca hacer es factorar. ¿Cómo vamos a factorar esa expresión? Este es un ejercicio muy interesante, dado que en este caso lo que debemos hacer es un factoreo de un caso no conocido. Más bien es un artificio que nosotros vamos a utilizar para resolver este problema. Si es que yo tengo x menos 9, no es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Sin embargo, yo lo puedo factorar como tal siempre y cuando le saque bien la raíz al primer factor. Si fuera una diferencia de cuadrados, recordemos que la teoría me dice que es la raíz del primero, que sería raíz de x, más la raíz del segundo, que la raíz del segundo sería 3, por la raíz del primero, que sería raíz de x menos 3. Y todo esto sobre raíz de x menos 3. ¿Y por qué debemos hacer ese procedimiento de ese modo? Porque como ustedes pueden ver, en la parte de abajo tengo un raíz de x menos 3. Avisorando entonces lo que iba a pasar, yo puedo eliminar para levantar la indeterminación. Ahora podemos ya reemplazar el límite. Y tendríamos el límite cuando x tiende a 9, ¿sí? En este caso de la raíz de x más 3. Listo. Ahora, evaluamos el límite, es decir, reemplazamos el 9 y me quedaría raíz de 9 más 3 y este es igual a 6. Ahora, 5, que es la constante k, ¿es igual a 6? No es igual, ¿cierto? Dado eso, esta función, como dice aquí, no es continua. Lo hemos acabado de comprobar. Ahora nos dice, encuentre el valor de k para que la función sea continua en todo su dominio. Ya tenemos el valor del límite, ¿no es cierto? Del límite cuando x tiende a 9 de nuestra función. Ya sabemos que esto nos salió 6, porque lo hemos determinado en la parte de acá. Ahora, lo que deberíamos hacer entonces es que justamente h de 9 sea también 6, ¿verdad? Pero h de 9 siempre va a ser el valor que esté aquí en la constante k, es decir, cuando x vale 9, siempre h de x va a valer esta constante k, ¿no es cierto? Por lo tanto, es obvio que entonces k tiene que ser 6 para que sea continua en todo su dominio. Y así pues hemos resuelto el ejercicio 1. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Encuentre la derivada de y en el punto 1, 2. Para eso entonces sacaremos la derivada de nuestra función, tomando en cuenta de que esto es la derivada de una división. Para eso, elevamos al denominador al cuadrado, copiamos el denominador tal cual está y multiplicamos por la derivada del numerador. Siempre menos el numerador tal cual está por la derivada del denominador, siempre de manera cruzada. ¿Listo? Esa sería la fórmula para la división. Ahora la vamos a ir resolviendo parte por parte y simplificamos nuestra expresión. Tenemos entonces x al cuadrado más 2 que multiplica la derivada de este término. La derivada de 3x al cubo me quedaría 9x al cuadrado
la derivada de 3 es 0 porque es una constante, menos 3x al cubo más 3 multiplicado por la derivada de esta expresión, que en este caso sería 2x. ¿Listo? Y todo esto sobre x al cuadrado más 2 y elevado al cuadrado. Simplificando esa expresión, vamos a resolver en este caso estas multiplicaciones. X al cuadrado por 9x al cuadrado, 9x a la cuarta, 2 por 9x al cuadrado, 18x al cuadrado. Menos, y dado que este es un signo menos, va a cambiar de signo a todas las multiplicaciones que realicemos acá. Entonces nos quedaría 3x al cubo por 2x, 6x a la cuarta, menos, porque este menos cambiaba de signo, 3 por 2, 6x, ¿no es cierto? Sobre x al cuadrado más 2 al cuadrado. Simplificamos nuestra expresión operando los términos semejantes. En este caso, 9x a la cuarta menos 6x a la cuarta, 3x a la cuarta. 18x al cuadrado pues no tiene con qué operarse. Y en este caso hemos terminado la parte de arriba añadiendo el menos 6x. Y en la parte de abajo tenemos x al cuadrado más 2 al cuadrado. Finalmente ya tenemos la derivada, pero nos dice que saquemos en el punto 1, 2, es decir, cuando x vale 1, ¿verdad? Entonces reemplazamos en nuestra derivada el valor de 1 en todas las posiciones de x, quedándome lo siguiente: 3 por 1 a la cuarta más 18 por 1 al cuadrado y menos 6 por 1. ¿Listo? Y en la parte de abajo, en cambio, tendríamos 1 al cuadrado más 2 y esto elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones y tendríamos 1 a la cuarta, pues queda 1 y eso por 3 me sigue quedando el 3. 1 al cuadrado sigue siendo 1 y eso por más 18 pues queda 18 positivo. Y menos 6 por 1 pues me queda menos 6. En la parte de abajo, en cambio, tenemos lo siguiente: 1 al cuadrado, 1. Y más 2, pues me queda 3 al cuadrado. ¿Listo? Tendríamos 3 más 18, 21. Y 21 menos 6, me queda 15. Sobre 3 al cuadrado me queda 9. ¿Verdad? Finalmente realizamos una simplificación porque debemos dejar la respuesta siempre simplificada. Entonces la tercera 3 y la tercera 5. Siendo entonces la respuesta de este problema igual a 5 tercios. Vamos ahora con el ejercicio 3, que nos dice lo siguiente: encuentre la derivada implícita de y con respecto de x en la ecuación que está aquí. Para esto recordemos que cuando nosotros derivamos de y con respecto de x, en donde encontremos o donde derivemos la letra y, debemos multiplicar por y', ¿de acuerdo? Entonces veamos lo siguiente. Aquí tenemos 6 por la raíz de y. Para poder derivarle vamos a hacerle un pequeño cambio y ponerle a la 1 medio para que la derivada sea sencilla. Bueno, aquí nos quedaría lo mismo, xy menos y al cuadrado, y ahora sí estamos listos para derivar. Vamos entonces a derivar esta función. Cuando derivamos una función elevada a un exponente, bajamos el exponente y se queda la letra pero restado 1. Pero, como podemos darnos cuenta aquí, hemos derivado una letra y, por lo tanto multiplicamos por y'. En el otro lado de la ecuación tenemos una multiplicación. Para derivar una multiplicación hacemos la siguiente fórmula: el primer valor por la derivada del segundo. La derivada de y sería 1, pero como estoy derivando y, multiplico también por y', más el segundo por la derivada del primero. En este caso solamente derivar la letra x, entonces la derivada de x es 1. Finalmente derivamos este menos y cuadrado. ¿Cómo me quedaría? El exponente baja y y me queda a la 2 menos 1, es decir, a la 1. Pero como derivé la letra y, multiplico por y'. ¿De acuerdo? Ahora el objetivo va a ser pasar todos los términos que me quedaron con y' hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces este de aquí, pues bueno, se quedaría, simplifico mitad 1, mitad 3, y me quedaría 3 por y, este 1 medio menos 1 me queda menos 1 medio por y'. Este de aquí también pasa a restar porque está positivo, xy', y este de aquí también pasa al otro lado, pero como está negativo, positivo. Y esto sería igual a este término de aquí que me quedó y. ¿Listo?
Ahora nos vamos a ayudar del factoreo para poder despejar y'. Entonces, sacamos factor común en esta expresión, quedándome 3 por y a la menos 1 medio menos x más 2y igual a y. Finalmente, entonces, dado que esto está multiplicando, va a pasar a dividir y yo ya puedo despejar y', que a la final y' es lo mismo que dy sobre dx. Y estamos ya hallando el resultado de nuestra expresión. Entonces nos quedaría y esto pasa a dividir sobre 3 por y a la menos 1 medio. Pero cuando yo le vuelvo a poner a la raíz al y a la menos 1 medio, me quedaría 3 sobre raíz de y menos x y más 2y. Para terminar con esta simplificación, vamos a operar el denominador, quedándome lo siguiente. Y sobre. El denominador tendría como factor común, en este caso, como mínimo común, la raíz de y, quedándome 3 menos x raíz de y más 2 y raíz de y. ¿Listo? Ahora, para terminar y ya tener nuestra última expresión simplificada, este está sobre 1 y puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios, quedándome entonces que la derivada de nuestra función sería y por la raíz de y, todo esto sobre 3 menos x raíz de y más 2y raíz de y. Y esta es la simplificación máxima posible para nuestra expresión. Vamos ahora con el ejercicio 4 de nuestro progreso 2. Nos dice lo siguiente: para la función z de t igual a esta expresión, demostrar que su tercera derivada, esta es la representación de la tercera derivada, ¿verdad?, es igual a esta expresión de aquí. Para eso entonces tenemos la función y vamos a ir derivando 3 veces, ¿no es cierto? Entonces, sacamos la primera derivada de dz con respecto a dt, que me queda lo siguiente: el signo menos, que sale de la derivada. La derivada del logaritmo natural de una función es 1 sobre lo que tenía dentro del logaritmo, que en este caso es coseno de t. Pero, como lo que estaba dentro es una función, debemos multiplicar por esa derivada también. Es decir, la derivada del coseno de t es menos el seno de t. ¿Listo? Vamos a simplificar esta primera expresión de la derivada, teniendo menos por menos se hace positivo, 1 por el seno de t sobre el coseno de t. Por identidades trigonométricas recordemos que el seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo es la tangente de ese ángulo. ¿Listo? Vamos ahora entonces con la segunda derivada con respecto a t, quedándome lo siguiente: la derivada de la tangente, ¿sí? La derivada de la tangente por fórmula es muy sencilla, es la secante cuadrado del mismo ángulo, eso quiere decir de t. Listo. Finalmente entonces ahora sacaremos la tercera derivada. La tercera derivada en este caso hay que tomar en cuenta que la secante al cuadrado de t es lo mismo que la secante de t elevado al cuadrado. Entonces primero debemos derivar con respecto a este exponente, entonces el exponente va a bajar. Tenemos 2 por la secante de t a la 2 menos 1, es decir, queda la 1 mismo, ¿de acuerdo? Pero como lo que está aquí adentro es una función, debemos multiplicar por la derivada también de esa función por la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir derivando y tenemos la tercera derivada de z con respecto a t es igual a 2 por la secante de t y por la derivada de la secante de t. Si nos vamos al formulario, ¿no es cierto?, la derivada de una secante es la tangente de ese ángulo por la secante del ángulo. ¿Listo? Entonces, simplificando esta expresión, tendríamos que nuestro resultado es 2 veces secante de t por secante de t, pues queda secante cuadrado de t, y por la tangente de t, que está aquí. ¿Listo? Y esa es la máxima, es la mínima expresión para este resultado. Entonces vamos ahora a comparar este resultado con la demostración que nos pidió. Y como podemos ver,
Ambas expresiones son las mismas. Entonces hemos demostrado esta afirmación.